Días, estudiantes de grado noveno. Les habla el profesor José Albert Rojas. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Saludarlos, desearles que gocen de muy buena salud, de buen bienestar en esta cuarentena, pues que nos tiene así desarrollando nuestras actividades pues a nivel online. Bien, quería explicarles un poquito sobre el laboratorio de volumen y densidad que pues les he propuesto desarrollar en casa. Bien, el objetivo entonces es tratar de aplicar los conceptos que habíamos desarrollado, que habíamos alcanzado a trabajar en clases anteriores, especialmente relacionados con el concepto de masa, el concepto de volumen y en especial el concepto de densidad. Lo que proponemos ahora es que ustedes trabajen dentro de unos aspectos mucho más disciplinares y dentro de unas actividades donde puedan ser mucho más aplicativas, donde sean más prácticas y que ustedes pues de una u otra forma puedan colocar en evidencia lo que van aprendiendo durante las clases. Bien, lo que les trato de decir entonces es que dentro de la guía de trabajo, pues dentro de las competencias es que ustedes tengan la capacidad de poder resolver la aplicación de algunas unidades de medida, de algunas unidades de medición aplicada a unos objetos de medición, en este caso volumétrica. Los objetos que les he propuesto para trabajar, pues digamos que en un inicio los habíamos tratado de plantear o de agrupar de manera en equipo, de manera, digamos, conjunta, pero pues lamentablemente por esta medida de sanidad pues no pudimos alcanzar a desarrollarla. Entonces la propuesta es que ustedes traten de conseguir los objetos geométricos que les propongo en esta guía y que de una u otra forma pues podamos hacer la aplicabilidad en casa. Es algo muy sencillo. ¿Qué conceptos necesitamos para este tipo de ejercicio? Pues necesitamos muy puntualmente que ustedes manejen a la perfección el concepto de masa. Es importante que se conceptualice qué es la masa, para qué es la masa, cómo se mide, cuáles son sus unidades, cómo se aplica en diferentes contextos y que manejen a la perfección el concepto de volumen a manera de las respectivas unidades, los respectivos sufijos, prefijos, cómo se aplican, cómo se calcula, cómo se representa y de una u otra forma cómo se pueden relacionar con otra unidad fundamental. Y ese es el caso de la densidad. La densidad entra como una unidad derivada, entre la masa y el volumen. Sabemos que el volumen dentro del papel que juega dentro de las unidades, pues viene a representar una unidad derivada. O sea que en realidad vamos a tener la densidad como una unidad derivada de otra derivada. Bien, entonces les propongo que para que desarrollemos esta actividad, ustedes en casa logren conseguir un objeto esférico, totalmente esférico, pero la característica puntual es que el objeto sea macizo, es decir, no debe ser hueco, tiene que ser macizo. Pueden usar cualquier tipo de material, plástico, madera, vidrio, acero, hierro, aluminio, cualquier material que se les facilite encontrar en su medio. Les propongo entonces que consigan un objeto esférico, que consigan un objeto cúbico, que consigan un objeto cilíndrico, un objeto o dos objetos piramidales, uno con base cuadrada y otro puede ser con una base triangular. Y estos, a su vez, pues los complementamos con un objeto cónico. ¿Listo? Entonces, trabajemos con estos 6 objetos. La propuesta, vuelvo y les digo, es que ustedes los puedan conseguir en su casa, que sean de cualquier tipo de material, pero que sean
macizos. En la guía entonces les dejo la fórmula geométrica para el cálculo del volumen, para el cálculo de volumen de cada objeto geométrico. Bien, entonces una vez teniendo los materiales, también les recomiendo que tengan a la mano una regla, que tenga a la mano una gramera, conseguir un objeto que pueda determinar el peso de estos objetos, tener a la mano una calculadora y las fórmulas que pues ya están organizadas en la guía. Bien, vamos a seguir entonces al pie de la letra el procedimiento y para ello, como primer paso, nos pide que determinemos las masas de cada sólido. Para ello, pues simplemente van a pasar cada objeto a la balanza, a la gramera, a lo que ustedes puedan conseguir con el objetivo de determinar el peso. Bien, ese peso obviamente el instrumento nos lo va a entregar en gramos. Entonces es importante que el peso de ese objeto lo vayamos registrando en esta columna. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la esfera, colocamos las dimensiones, es decir, dibujamos la esferita, qué tanto radio, qué tanto diámetro tiene esa esfera, colocamos la fórmula matemática que la tenemos en la parte superior y aquí vamos registrando la masa. ¿Listo? Posteriormente seguimos con el cilindro, lo dibujan, colocan sus dimensiones, su respectiva fórmula matemática y van registrando el peso. Este ejercicio de calcular el peso lo vamos haciendo con todos y cada uno de los sólidos. Bien, una vez tengamos entonces las masas ya calculadas, pasamos a determinar el volumen. ¿Cómo se determina el volumen? Con la fórmula matemática. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es trasladar la fórmula matemática a este espacio y empezar a ejecutar el cálculo del volumen de ese objeto. ¿Ok? Como ya tenemos las dimensiones, las reemplazamos en la fórmula matemática, reemplazamos aquí en el procedimiento del cálculo del volumen y automáticamente nos va saliendo el valor del volumen para cada uno de los objetos. Bien, al final entonces se propone el cálculo de la densidad y es muy sencillo, simplemente toman el valor de la masa, lo colocamos en la parte superior, toman el valor del volumen, lo dividimos, lo colocamos en la parte inferior y automáticamente la división o la relación de la masa sobre el volumen nos va a dar la densidad de ese objeto. ¿Listo? Entonces aquí como tercer punto encontramos las densidades. Bien, a manera de ejercicio adicional entonces se propone tomar un objeto irregular. Para ello pues se recomienda tomar una piedrita, una piedra pequeña, no tan grande, y posteriormente procedemos a determinar su masa. Entonces, en el cuadro o en la tabla de datos, simplemente hacemos la descripción de esa piedra, la dibujamos y registramos su masa. ¿Listo? Vamos a registrar su masa. La colocamos en la balanza y registramos su masa. Bien, luego nos va a pedir calcular el volumen, pero para ello, como la guía estaba programada para trabajar en el laboratorio, aquí se habla de una probeta. Entonces yo les voy a proponer que ustedes en su casa busquen un objeto, digamos, puede ser un biberón de los que se usa para preparar la leche del bebé que viene por onzas, puede ser aquellas jarritas que usa la mamita en la cocina que también trae alguna graduación en mililitros, o podemos utilizar frasquitos de remedio o medidores de remedio que ahí traen perfectamente cuántos centímetros viene graduado, ese utensilio viene graduado en algunos utensilios en algunos recipientes de remedios. La idea es que consigamos un objeto casero que tenga medición, es decir, que dentro del material del cual esté hecho esté marcado o esté determinado el volumen. Si no lo tenemos, entonces les propongo una segunda opción. La segunda opción es muy fácil, entonces vamos a tomar una botellita de vidrio,
puede ser de jugo Hit o una botellita de cualquier material, ¿sí? Y con una jeringa de 10 mililitros vamos a empezar a agregarle agua. Entonces la tenemos completamente vacía, le agregamos 10 mililitros y con un Sharpie, con un marcador, vamos marcando hasta donde sube el agua. Luego le agregamos otros 10 mililitros y vamos marcando donde va subiendo el agua. Volvemos a cargar la jeringa con 10 mililitros de agua, descargamos en el recipiente, el agua sube, vamos marcando a dónde va subiendo el agua, hasta que obtenemos una marca de 10 en 10. ¿Ok? Podemos hacer una marca de 10 en 10, pueden hacer marcas de 5 en 5, como mejor le parezca. La idea es que el recipiente quede totalmente graduado, quede totalmente volumétrico. Bien, teniendo ese recipiente volumétrico, reemplazamos la probeta. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo ese recipiente ya graduado, introducimos la piedra dentro del recipiente que tenemos en casa. El volumen va a aumentar. Entonces, aquí donde dice fórmula matemática para calcular el volumen del objeto regular, simplemente ustedes van a colocar volumen final menos volumen inicial. Repito, volumen final menos volumen inicial. Ejemplo, el recipiente con el que ustedes iniciaron tenía 30 mililitros. Ese va a ser el volumen inicial. Pero resulta que cuando agregaron la piedra, el volumen subió a 40 mililitros. Ese va a ser el volumen final. Entonces el cálculo en el volumen simplemente va a ser 40 menos 30. Y eso nos va a dar igual entonces a 10 mililitros. Ese sería el volumen del objeto irregular. Ese método se denomina método volumétrico. Y para ello, pues ya les acabo de explicar cómo podemos reemplazar la probeta graduada. ¿Listo? Entonces se puede hacer fácilmente en casa. O simplemente entramos a YouTube y buscamos cómo fabricar una probeta casera. Y ahí nos van a dar cualquier cantidad de sugerencias y de ideas para tener un recipiente volumétrico. Bien, para el siguiente punto, que es el cálculo de la densidad, hacemos el mismo ejercicio. Ponemos densidad igual la masa de la piedra sobre el volumen de la piedra. Y la relación o la división de estos dos nos va a dar igual a la densidad. ¿Listo? La idea es tener completamente llena, diligenciada esta tabla de datos. Y finalmente pasamos a un cuestionario donde vamos a poner a prueba precisamente los conocimientos desarrollados a partir de esta prueba o de este laboratorio en casa. Entonces es una prueba ABCD con 7 preguntas donde ustedes deberán marcar y tenerlas listas, tenerla organizada. Puede ser la pueden imprimir esta guía, la tienen organizada, la colocan en una carpetica y vamos guardando este material para revisarlo una vez pase la cuarentena, una vez pase todo este proceso de medidas sanitarias. ¿Listo, chicos? Entonces, recomendarles no olvidar el cuestionario al final, tener lista y tener totalmente diligenciada esta tabla de datos, esta matriz de datos, seguir paso a paso en los procedimientos y utilizar de forma correcta las fórmulas matemáticas. ¿Ok? Voy a estar pendiente a mi WhatsApp, todo lo que ustedes necesiten, las dudas, algunas ideas, lo que quieran proponer, por favor a mi WhatsApp y ahí nos vamos comunicando y nos vamos ayudando entre todos. ¿Listo, chicos? Feliz día, que estén muy bien, se cuidan mucho y entonces nos veremos en una próxima oportunidad.